que hacemos nosotros, y en ese sentido estamos estructurados y tenemos la misma lógica que otros fondos de capital privado, es presentar a inversionistas de todo el mundo, pueden ser inversionistas mexicanos, pueden ser inversionistas de otras partes del mundo, les presentamos una tesis de inversión en donde les prometemos invertir el dinero que ellos comprometen con nosotros en empresas o proyectos. Es decir, yo llego con un inversionista y le digo, si tú comprometes un cierto capital con nosotros, ese capital nosotros lo vamos a invertir de acuerdo a una tesis de inversión. En nuestro caso vamos a invertir en empresas de alto impacto en el sector salud, el sector financiero y el sector de tecnología. Y entonces nosotros vamos con estos inversionistas comprometen su capital y nos dicen, me interesa, vamos a comprometer nuestro capital. Nosotros, con la suma del capital de todos los inversionistas, vamos participando en empresas de estos sectores, respetando nuestra tesis de inversión, con la esperanza que después de unos años de acompañamiento, de apoyo, de crecimiento de estas mismas empresas, vendamos esas participaciones con un rendimiento. Una vez que vendemos esas participaciones con un rendimiento, le devolvemos a nuestros inversionistas originales que confiaron en nuestra tesis de inversión, les devolvemos su capital con el rendimiento correspondiente. Es un capital de riesgo. ¿A qué me refiero? Tú les puedes presentar un proyecto en donde presumiblemente vas por una tasa de 15% a lo largo de 10 años. Vamos a suponer. Estoy diciendo números arbitrarios. Okay. Te voy a dar, tú me ofreces $100 y yo te voy a ofrecer, además del tipo de cambio, de cómo se mueve, te voy a ofrecer $15 más por cada $100 que me des como rendimiento. Te voy a dar tus $100 más 15 más. Entonces piensa que es multianual, entonces que ellos van a comprometer ese capital durante 10 años. Entonces le vas a tener que devolver $300. Entonces tú me das $100, yo te devuelvo 300. Porque eso implica que hay una tasa interna de retorno del orden del 20%. Sí, exactamente. Entonces, y ellos dicen, me parece que eres serio. Exacto. Ahí te van los $100. Exacto. Y tú te dan los $100 y tú lo que haces te volteas y andas buscando en dónde invertir ese dinero. Exacto. Y entonces buscamos, en nuestro caso, en el caso de los fondos de Venture Capital o de capital riesgo, buscamos empresas que tienen un altísimo potencial de crecimiento, pero que representan un riesgo porque por ese mismo alto potencial pues pueden, digamos, no cumplir con sus metas y puedes perder el total de tu inversión en alguna de esas empresas. Ahora, para eso lo que haces es te aseguras de que le vas a dar a la empresa algo más que capital. Así es, eso exactamente, o sea, lo que quieres es el retorno del capital, es decir, tu retorno máximo, o más bien no tienes un retorno máximo, no está topado tu retorno máximo. Y por otro lado, y esta es la parte más importante, diversificas tu inversión en distintas apuestas, porque sabes que alguna de esas apuestas funcionará muy bien, otras funcionarán regular y en otras perderás el 100%. Entonces tú, como fondo de inversión, tienes que asegurarte que tengas un portafolio balanceado, que tengas un portafolio que te pueda dar el rendimiento en global que te permita devolver de los $100 que te dio el inversionista, devolverle 300. Y eso lo haces muchas veces con el éxito de 3 empresas de las 12 en las que invertiste. Regularmente, ¿en cuántas se invierten ustedes? Nosotros por fondo estamos invirtiendo entre 10 y 15 compañías. Entonces ahorita operamos 2 fondos, entonces tenemos invertimos en 12 empresas en el primer fondo y en el fondo 2 estamos en 3. ¿Quién las elige? Nosotros tenemos un filtro muy riguroso y estructurado en donde van pasando los emprendedores que nos van presentando y vamos generando más información y vamos haciendo una especie de, le dicen los americanos funnel, una especie de embudo, y presentamos a un comité de inversión que es el que al final toma la decisión con sus votos de si se invierte o no se invierte. Normalmente los socios de los fondos, es decir, los que operamos el fondo, participamos y votamos en ese comité de inversión.
Okay. Y entonces, el embudo, en el caso de Capital Emprendedor, para los emprendedores y emprendedoras que están escuchando en tu auditorio, puede ser muy impresionante. Es decir, recibimos 300 empresas y acabamos invirtiendo en 10. Entonces, la tasa de aceptación es bajita. Porque de veras tenemos que cerciorarnos que estamos invirtiendo en la emprendedora adecuada, en la industria correcta y en el modelo de negocios que tiene mayor potencial. Incluso en el momento histórico. Totalmente cierto. La inversión, tienes toda la razón, la inversión de capital privado, de capital público, es un tema de timing, ¿no? Sí, de timing, por supuesto. Entonces tienes que entrar en el momento, ni demasiado temprano, ni demasiado tarde, ¿no? Claro, toda ahora, la razón. Dime, qué interesante. Digo, tengo conocimiento de esta industria y creo que lo que quiero es transmitir con manzanitas Claro. porque es un capital que participa en el crecimiento del país. Totalmente. Y en el financiamiento a las empresas y sobre todo de un sector que regularmente no está siendo atendido en México, que es los emprendedores. Totalmente. Y es interesante porque como los fondos de capital privado estamos trabajando y no somos empresas muy mediáticas, muchas veces el público en general no se da cuenta detrás de qué estamos. Y entonces cuando lo piensas, si tú te subes a un Volaris, un avión Volaris, esa empresa... Bueno, entraron ustedes. Nosotros no entramos, desgraciadamente, nos hubiera gustado, pero entraron colegas nuestros. Sí, me acuerdo. Colegas de la Mexcap, que fueron al final los que permitieron que esa aerolínea esté dando el servicio y la propuesta de valor que hay hoy. Cuando el auditorio o miembros del auditorio se quedan en City Express es una historia que fue respaldada por capital privado. Cuando el auditorio toma algunas de las carreteras más nuevas del país, esas carreteras se financiaron con capital privado. Y así nos podemos seguir. ¿Algunas otras firmas que me digas, por ejemplo? Como muy famosas, respaldadas por capital privado. Mira, la empresa Galloso está respaldada por capital privado. La empresa de Duty Free mexicana está respaldada por capital privado. Los gimnasios Sport World están respaldados por capital privado. Son un sinnúmero de empresas, muchas que vemos porque las marcas están allá afuera y otras que no vemos. Hay empresas como Dorothy Gaynor que están respaldadas por capital privado, etcétera. La lista es muy, muy larga. Oye, es importante porque juegan un papel relevante. Me dices tú Federico, que hace 10 años había 4 fondos de inversión en México. Quizás habían más fondos, pero se juntaron 4 para crear esta asociación que ahora tiene cerca de 100 miembros. Pero sí, efectivamente, de manejar unos cuantas decenas de millones de dólares y de tener un impacto modesto en la economía, hoy 27 mil millones. 27 mil millones. 27 mil millones, ¿cómo debo de contarlos? Son 27 mil millones de dólares que están invertidos ya o por invertirse, o sea, ya están ejercidos o están por invertirse. Una mezcla de los dos. Quiere decir que o están actualmente en activos, es decir, en empresas, en carreteras, en centros comerciales, etcétera, o que están efectivamente en montos comprometidos que se pueden. Eso es importante, porque eso lo hicieron ustedes. O sea, independientemente que el gobierno puede hacer algo para facilitar las cosas, esa es una iniciativa privada. Es una iniciativa privada en donde hemos contado con el apoyo y las iniciativas públicas, de política pública, que han sido de veras fundamentales. Déjame mencionar algunas. La primera es Fondo de Fondos, que es una iniciativa que... Es una comercializadora de fondos de inversión. Es un fondo que tiene inversionistas, en este caso tiene a la Secretaría de Economía, tiene a NAFIN, tiene otros fondos internacionales, que le invierte no a empresas, sino a proyectos, sino a fondos. Fondo de Fondos ha sido parte de la explicación de este boom que ha tenido el capital privado, sin duda, en México. Entonces, eso nos ha ayudado a generar más empresas que se especializan en operar fondos de inversión.
Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es la entrada de las Afores. Las Afores, que hasta recientemente pues no tenían la capacidad de participar en fondos de capital privado, recientemente, hace unos años, han tenido la posibilidad de invertir en fondos de inversión, y eso ha permitido aumentar muchísimo la capacidad de financiamiento de los fondos. Entonces, muchos fondos que ahora mismo están invirtiendo en desarrollos inmobiliarios, invirtiendo en carreteras, invirtiendo en empresas, tienen recursos de las Afores, es decir, tienen los recursos de millones de trabajadores y le van a dar rendimiento a esos millones de trabajadores, además de inyectarle energía y crecimiento a la economía mexicana. Tienen la responsabilidad de manejar bien ese capital inteligentemente para que se reproduzca y tengan los trabajadores finalmente mejores fondos para su retiro. Exactamente. No sé. Y una tercera política pública que no me gustaría dejar de mencionar es el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, con su política pública de incentivo a la creación de fondos de capital emprendedor, ha sido responsable por la creación de más de 30 fondos de capital emprendedor. Imagínense que hace 3 años una emprendedora podía pues tocar quizás 3 puertas, hablarle a 3 fondos de inversión, a nosotros, a nuestros colegas de Latin Idea, a nuestros colegas de Alta Ventures, 3 puertas. Hoy pueden tocar 30 puertas. Hay 30 fondos que están diseñados, que están trabajando en invertir en los emprendedores y las emprendedoras del futuro. Eso tiene un impacto enorme, aunque son montos más pequeños que los fondos de infraestructura, que los fondos de raíces. Por naturaleza. Tiene un impacto muy importante en desarrollar este ecosistema al que hace referencia tú con mucha frecuencia, este ecosistema emprendedor que es innovador, que resuelve problemas, que permite a los jóvenes de generar opciones de carrera muy interesantes. Déjame decirte, y perdón que te interrumpa, que una parte muy importante de este vigor en el terreno de los fondos de inversión de riesgo en proyectos de emprendedores se lo debemos fundamentalmente a la actual administración, pero específicamente quien ha arrastrado el lápiz es Adriana Tortajada, quien estaba antes en Nacional Financiera, porque antes el INADEM o la Subsecretaría para las Pymes estaba más enfocado al asunto de las garantías con los bancos. Exactamente. Y quien ha abierto el foro hacia el terreno de los fondos de inversión de red es Adriana Tortajada, que es una chava joven, muy talentosa, que le entiende el asunto, financiera, que habla el mismo idioma que ustedes. Así es. Y que ha sido capaz de articular esta posibilidad que hoy sabemos en este caso específico de fondos de capital emprendedor, más o menos sobre cuánto dinero estaría dispuesto para estas de parte del INADEM. El INADEM ha apoyado a una cantidad de fondos muy grande, entre 30 y 40 fondos, y le ha destinado más o menos en promedio 50 millones de pesos a cada uno de estos fondos como inversión. Nosotros mismos contamos con la inversión del INADEM y es una gran diferencia. O sea, son miles de millones. El INADEM le mete lana a esos fondos. Le mete lana a esos fondos y no es a fondo perdido. Es una inversión que recuperará de los fondos que le den rendimiento. Y las particulares, las empresas de fondos, ¿tienen alguna obligación moral de meterle la misma cantidad? Por supuesto, tiene razón. La estructura del programa que diseñó Adriana con el liderazgo desde luego de Enrique Jacob Rocha obliga a los operadores de fondo a contribuir al menos con un tanto de la inversión del INADEM. Es decir, si el INADEM pone 50, los fondos operadores de fondos tienen que poner al menos 50. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros recibimos 50 millones del INADEM y nuestro fondo tiene un objetivo de 500 millones. Entonces el factor multiplicador de la política pública es de 10. Pone 50. Sí, y ocasiona o provoca 500. Exactamente. Y lo recupera esos 50 con un rendimiento.
¿En cuánto tiempo? En general, la vida de los fondos va entre 7 y 10 años. Ahora, esto es importante por algo. No piensen ustedes que llega el capital de riesgo, toma acciones y ya se fregó el emprendedor, porque le tomaron, digamos, el 60% de la empresa. Vamos a poner números arbitrarios. No, llega el capital, le agrega valor a la empresa, la institucionaliza de alguna manera, o sea, la hace trabajar de manera profesional, porque no solamente le da el capital, le da también asesorías, le da también ¿cómo se llama? Mentorías, digamos, y una vez que hace crecer a la empresa, está en contrato que en X tiempo se va a salir. O sea, ese capital, ya que le agregó valor a la empresa, vende las acciones, se las da en la opción quizás a los actuales dueños. Exacto. O a otras, a terceras personas, nacionales o extranjeros. Y no es para que llegué para quedarme, no, llegan, proyectan, perfilan, apuntalan, y cuando la empresa está funcionando bien se salen. Exactamente, o sea, al final lo que hacemos es entrar en una sociedad con la emprendedora y tenemos los mismos intereses, o sea, lo que buscamos es crecer la empresa, es lograr el impacto, cumplir con los ideales que tiene la emprendedora, y al final salimos porque es nuestra naturaleza, estamos estructurados para salir, y eso permite a la empresa pues cumplir ciertos ciclos económicos, y eso genera nuevos inversionistas. O sea, la emprendedora que tiene una salida, pues una vez que tiene un buen patrimonio, pues puede invertir en otros emprendedores y en otras emprendedoras, y así se van cumpliendo los ciclos. En Silicon Valley, que es el sector más desarrollado, la región del mundo más desarrollada, los fondos de inversión son operados muchas veces por los propios emprendedores que son exitosos, porque tienen el aprendizaje para apoyar a los emprendedores, como bien dices, y aparte tienen el capital para poder invertir. Déjeme decir una cosa que es muy interesante, que pocas personas saben, seguramente no escapará a tu conocimiento, Federico Antoni. Entre muchos cientos, si no es que miles incluso, de fondos de inversión o aceleradoras, por ejemplo, específicamente, en Silicon Valley participa una empresa, una instancia de aceleración comercial de proyectos emprendedores de tecnología de la información, que se llama Manos. Seguramente claro, conoces ese proyecto. Así es. Bueno, Manos está dedicado a apoyar a proyectos de emprendedores latinoamericanos o de habla hispana en Estados Unidos. ¿Sí? No, o sea, no le meten a los asiáticos, o al menos hace ese tiempo no lo meten a los asiáticos o a los propios proyectos anglosajones, sino le meten específicamente a los proyectos latinoamericanos o surgidos de habla hispana en Estados Unidos. Bueno, está metido ahí, entre otras personas, el papá de Jennifer López. Eso sí no sabía. Ah, sí. Eso no, sí y no. te voy a poner otra cosa. En alguna ocasión en Silicon Valley fue un proyecto de unos jóvenes emprendedores que se llama Host Spot. Un proyecto muy interesante de unos jóvenes que ganaron el concurso al que fueron a Silicon Valley. Muy bien. Universo Pyme los patrocinó con los desayunos durante 10 días de su estancia de 20. No creas que manjares, hot cakes, ¿no? En una changarro inmundo con café y orange juice. Se acabó. Todo ayuda. El asunto era como de $8 por persona. Y les asesoró Universo Pyme. Dije, no, si ustedes ganan, yo me doy por bien servido. Si conocen, porque recibieron una oferta, que es un asunto que me valdría la pena escuchar tu punto de vista. Recibieron la oferta de Manos. Muy bien. Por el 5 o 8% del capital. Decía, no, maestro, no solamente aceptes el 5 o 8% por no sé cuántos miles de dólares, sino mete en el contrato que tienes que darle un abrazo a Jennifer López. y el apretón extra se lo das de mi parte. Es un asunto interesante. Finalmente no conocieron a Jennifer López, no, pero los invitó el papá de Jennifer López, los invitó a su casa. Ok. Y vieron, bueno, infinidad de fotografías de Jennifer López, por supuesto.
y hablaron con ella porque habló para disculparse que no estaba. Y yo me quedé con las ganas del abrazo. Muy bien. A distancia. Vamos a una pausa, regresamos a Universo Pyme Periodismo Útil.